Bienvenidos a la resolución del trabajo práctico número 6, quimioterápicos y antiinfecciosos. Ejercicio número 1. En la unidad de terapia intensiva se encuentra internado un paciente como consecuencia de una grave pielonefritis aguda por Enterobacter adquirida en el hospital, resistente a otros antibióticos, por lo cual se decide administrarle imipenem con cilastina a dosis habituales. Pregunta A. ¿Cuáles son los síntomas que presentó el paciente? Si bien no dice específicamente cuáles son los síntomas que manifiesta el paciente, sí se puede inferir por el cuadro grave de pielonefritis aguda que éste podría estar manifestando malestar general, fiebre y escalofríos, náuseas y vómitos, dolor abdominal, dolor de espalda, costado o ingle, urgencia miccional, poliuria, disuria y o hematuria, y finalmente orina turbia o con olor desagradable. La pregunta B. ¿Qué droga es el imipenem? El imipenem es un antibiótico del grupo de los beta-lactámicos, más precisamente forma parte de los carbapenemos. El imipenem ejerce su actividad bactericida inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana en bacterias gram positivas y gram negativas a través de la unión a proteínas transportadoras de penicilinas o también conocidas como PVP. Dentro del mismo ítem, ¿por qué se lo asocia con cilastina? Cuando se administra solo, el imipenem es degradado rápidamente por una enzima denominada enzima de hidropeptidasa de tipo 1 o también llamada dipeptidasa, que está presente en los riñones. Este efecto se evita administrando cilastina conjuntamente, que inhibe la enzima de hidropeptidasa de tipo 1 y evita la metabolización e inactivación del imipenem. Este efecto conlleva a un aumento de la concentración sérica del fármaco, lo que le permite alcanzar niveles antibacterianos terapéuticos de imipenem tanto en la orina como en el plasma. La combinación con cilastina también logra evitar efectos nefrotóxicos del imipenem, ya que compite por el mecanismo renal de transporte de ácidos orgánicos e impide que el imipenem alcance concentraciones tóxicas dentro de la célula tubular. Si no fuera tratado por una infección urinaria, ¿se mantendría esta asociación? Sí, la asociación es fija para cualquiera de sus indicaciones, en una proporción de 1 a 1. ¿Cuáles serían esas indicaciones? Bueno, eso nos lleva a la pregunta C. ¿Cuáles son las indicaciones? Infecciones complicadas del tracto urinario, infecciones respiratorias inferiores incluyendo neumonía hospitalaria y asociada a respirador, infecciones intraabdominales complicadas, infecciones ginecológicas, incluyendo intra y posparto, infecciones de la piel y partes blandas, neutropenia febril, bacteriemia, infecciones óseas y polimicrobianas. Especialmente está indicada en infecciones causadas por bacterias nosocomiales resistentes a cefalosporinas. ¿Y cuál es su espectro? Bueno, está compuesto por estafilococos sensibles a meticilina, estreptococos, incluyendo Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina, enterococos, enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, como Escherichia coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella o Yersinia, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Listeria monocytogenes, anaerobios gram positivos y gram negativos, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Enterobacter, Citrobacter y Serratia. Tengan en cuenta que Klebsiella pneumoniae, Carbapenemasa, bien, también conocidas como KPC, son resistentes. Dentro del mismo ejercicio, bien, ese paciente unos días más tarde comienza con náuseas, vómitos y convulsiones. La pregunta D. ¿Son frecuentes las convulsiones en pacientes tratados con imipenem? Todos los agentes beta-lactámicos en altas concentraciones pueden producir convulsiones. Se cree que el mecanismo es porque se ligan al receptor GABA-A. En el caso de los carbapenemes, el riesgo de convulsiones es mayor con el uso de imipenem. La siguiente pregunta, ¿en qué situaciones es más probable que aparezcan? En pacientes con meningitis, con lesiones neurológicas previas, con antecedentes de convulsiones, con insuficiencia renal o que reciben dosis elevadas de la combinación. En la pregunta E, ¿cuáles son las diferencias entre imipenem y meropenem? Bien, tengan en cuenta que estos dos fármacos forman parte del grupo de los carbapenemos. En el caso del imipenem, la administración es solamente por vía intravenosa,
tiene una unión a proteínas de un 10 a un 20%, una eliminación renal de un 70%, la vida media es de 1 hora y la posología es de cada 6, mayor riesgo de convulsiones, necesita ser combinado con cilastina para evitar la nefrotoxicidad, y el espectro y las indicaciones ya los vimos en puntos anteriores. En el caso del meropenem, la administración puede ser intravenosa o intramuscular, la unión a proteínas es bastante baja, un 5%, la eliminación renal un 90%, la vida media 1,8 horas y la posología es cada 8 horas, tiene menor riesgo de convulsiones, náuseas y vómitos, no necesita de la cilastina y es mucho más estable a nivel renal, y el espectro es muy similar al del imipenem, pero es más activo a enterobacterias, a Haemophilus influenzae, Neisseria y Pseudomonas aeruginosa, pero menos activo contra cocos gram positivos y Acinetobacter. Y las indicaciones están reservado para meningitis. Pasamos al ejercicio número 2. Paciente de 70 años que consulta a la guardia por presentar impotencia funcional con dolor y una placa eritematosa en la rodilla izquierda. Sobre la placa se observa una picadura de araña. Ante el diagnóstico, el cual nosotros todavía no conocemos, causado por microorganismos que tampoco conocemos, le indicamos una cefalosporina por vía oral, además del tratamiento local. En este caso, vemos que el diagnóstico es de una celulitis causado por Streptococcus pyogen o Staphylococcus aureus. ¿Cuál es la cefalosporina indicada? Teniendo en cuenta el agente etiológico, como así también su administración, ya que nombra que la administración es por vía oral, se optó por una cefalosporina de primera generación como la cefalexina. Dentro de la pregunta A, ¿cuál es su mecanismo de acción? El mecanismo de acción de las cefalosporinas se fijan a las proteínas ligadoras de penicilinas, bien las PBP, carboxipeptidasas y transpeptidasas, de forma no competitiva e irreversible. Estas enzimas actúan en la etapa final de la síntesis de la pared, en la reacción de crossover entre los polímeros de peptidoglicanos. Además actúan inhibiendo al inhibidor de la enzima mureína-lisina, cuya acción es la de catalizar la ruptura de la pared bacteriana. De este modo, impiden la formación de la pared bacteriana y el mantenimiento de su integridad, produciendo la muerte bacteriana. Pregunta B. Teniendo en cuenta la edad del paciente y posibles medicaciones que pudiera estar recibiendo, ¿qué precauciones se deben tener? Un paciente con 70 años probablemente podría estar tomando los siguientes fármacos con los que la cefalexina podría generar ciertas interacciones. Diuréticos de asa, generando una nefrotoxicidad leve, razón por la cual debemos controlarlo con exámenes de función renal. O también antiagregantes y anticoagulantes, generando una disfunción plaquetaria y hemorragia, por lo cual tenemos que controlarlo con hemogramas y RIM. Importante, se debe tener en cuenta la función renal del paciente, que en los adultos mayores de 65 años suele estar reducida, y hacer el ajuste de la dosis correspondiente. Dentro de la pregunta B, ¿cuáles son las reacciones adversas de las cefalosporinas? Reacciones de hipersensibilidad o alergia cruzada con penicilinas, que incluyen shock anafiláctico, edema angioneurótico, erupciones maculopapulares, urticarianas y o vesiculares y nefritis intersticial. También puede desarrollar necrosis tubular aguda, anemia hemolítica, convulsiones, diarrea asociada a antibióticos y por Clostridium difficile. Y por último, efecto disulfirámico o efecto antivitamina K. Estos últimos dos son los que tienen un núcleo MMT. ¿Qué es un núcleo MMT o núcleo 3-metil-tiotetrazol? Bueno, es un grupo que forma parte de la estructura química de las cefalosporinas. Las cefalosporinas, que poseen esta cadena lateral en su posición 3, pueden predisponer al desarrollo de alteraciones en la coagulación, como hemorragias por hipoprotrombinemia, trombocitopenia y o disfunción plaquetaria, como así también intolerancia al alcohol, generando el efecto disulfiram. Una aclaración importante en relación a este ejercicio número 2 que comentamos:
Desde la escritura de la guía de TP a la actualidad existe una actualización en el tratamiento de la celulitis, ya que es el diagnóstico del cual estábamos hablando, y otras infecciones de piel y partes blandas como forúnculos y abscesos. Esto se ha dado por el surgimiento de una cepa de estafilococo que se ha vuelto resistente a meticilina en la comunidad. El estafilococo aureus meticilino resistente de la comunidad suele ser resistente a todos los beta-lactámicos, a la gentamicina, a ciprofloxacina, eritromicina y sensible a clindamicina, trimetroprima sulfametoxazol, también conocido como TMS, y a tetraciclinas. Por lo que el esquema de tratamiento actual solo contempla a las cefalosporinas de primera generación en el caso de impétigo u otras infecciones menores de piel. En el caso de la celulitis, forúnculos u otras infecciones purulentas de la piel y partes blandas, se prefiere el uso de trimetroprima sulfametoxazol o clindamicina. Ejercicio número 3. Paciente en tratamiento por colitis ulcerosa con inmunosupresores que presenta neumonía por Pseudomonas aeruginosa. Se medica con ceftazidima en conjunto con amikacina. Pregunta A. ¿Cuál es la vía de administración de ambas drogas? Bueno, la ceftazidima y amikacina comparten la vía de administración, que puede ser intravenosa o intramuscular. Pregunta B. ¿Qué efectos adversos potencian esta asociación? La nefrotoxicidad, ya que ambos son nefrotóxicos, principalmente la amikacina. Para evitarla, debe adecuarse la dosis en base a la función renal, mantenerse una buena hidratación del paciente y controlarse la orina. La pregunta C. ¿Cuál es el espectro de acción de ambas y la farmacocinética? En el caso de la ceftazidima, la administración es por vía intravenosa o intramuscular, una unión a proteínas de un 20%, una vida media entre 1 hora y media y 2 horas, un metabolismo hepático y excreción por vía renal. En el caso del espectro, gram negativos como Pseudomonas aeruginosa, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Klebsiella, Escherichia coli, Enterobacter, Salmonella, Shigella, Yersinia, Serratia, Proteus, Acinetobacter, Haemophilus influenzae y Citrobacter. En el caso de los gram positivos, Staphylococcus aureus meticilinos sensibles, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus y anaerobios. En el caso de la amikacina, la administración puede ser por vía intravenosa, intramuscular, intratecal, intranasal, una unión a proteínas de un 10%, una vida media de 2 a 2 horas y media. En el caso de que haya una insuficiencia renal, puede extenderse hasta 28 a 86 horas, debido a que su excreción es por vía renal en forma activa. Con respecto al espectro de la amikacina, gram negativos aerobios como Klebsiella, Escherichia coli, Enterobacter, Salmonella, Shigella, Serratia, Proteus, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter, y los gram positivos solo cuando se asocian con beta-lactámicos, como en el caso de Staphylococcus aureus, bien meticilino sensible o meticilino resistente, Streptococcus pyogen, Streptococcus pneumoniae o Enterococcus fecalis. La pregunta D. ¿Frente a qué otros microorganismos es conveniente administrar una cefalosporina más un aminoglucósido? Infecciones graves por Klebsiella, neumonías graves de la comunidad o nosocomiales o asociadas a respirador producidas por Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter o Acinetobacter. Y por último, en los casos de neutropenia febril. Ejercicio número 4. Paciente de 25 años con fractura expuesta de tibia y peroné, de pierna derecha, post-trauma de accidente de moto en la vía pública. Se constata infección a Staphylococcus aureus meticilino resistente y se indica vancomicina. Se agrega ceftriaxona por infección intrahospitalaria de vías respiratorias. Pregunta A. ¿Cuál es la vía de administración de la vancomicina? La vía de administración es por vía intravenosa, tengamos en cuenta de que no se absorbe por vía oral. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Erupciones cutáneas, maculares y anafilaxia, nefrotoxicidad y ototoxicidad, dosis dependiente, cuyos niveles oscilan entre 60 y 100 microgramos por mililitro, neutropenia reversible, agranulocitosis, eosinofilia, trombocitopenia, pancitopenia.
También puede desarrollar disminución de la presión arterial, vasculitis y colitis pseudomembranosa. Pregunta D. ¿Qué es el síndrome del cuello rojo? El síndrome del cuello rojo se caracteriza más frecuentemente por un rash macular o maculopapular en el cuello, cara, parte superior del tronco y extremidades superiores. También puede afectar a grandes áreas del cuerpo y a las extremidades inferiores, pudiendo haber taquicardia o bradicardia, incluso paro cardíaco. Otros signos característicos de este síndrome son aumento de la temperatura, hipotensión, prurito y rash eritematoso, sobre todo en cara, cuello y espalda. Este efecto adverso se relaciona con la administración de vancomicina en bolo de forma rápida y no sería una reacción alérgica, sino un efecto tóxico directo de la vancomicina sobre los mastocitos, lo que provocaría la liberación de histamina. Generalmente es autolimitado y disminuye cuando se interrumpe la administración de la misma o se disminuye la velocidad de la infusión. Pregunta C. ¿A qué grupo farmacológico pertenece la vancomicina y qué otra droga pertenece al mismo? Es un inhibidor de la síntesis de la pared bacteriana, más precisamente un glucopéptido, y comparte grupo con la teicoplanin. ¿En qué se diferencian entre ellas? La vancomicina se administra por vía intravenosa o por vía oral, tiene una unidad de proteínas de un 30%, una vida media entre 4 a 6 horas con una función renal normal. En cambio, si tiene insuficiencia renal se puede extender desde 44 a 400 horas y mayor toxicidad renal y mayor capacidad de producir cuello rojo. En el caso de la teicoplanin, su administración puede ser intravenosa, intramuscular o por vía oral, una unión a proteínas entre un 90 y un 95%, una vida media entre 40 y 70 horas con una función renal normal, y en el caso de la insuficiencia renal puede aumentar hasta 125 horas, y posee menor toxicidad renal y menor capacidad de producir cuello rojo. Pregunta D. ¿Qué gérmenes son sensibles a la ceftriaxona? Tenemos dos grandes grupos, gram positivos aerobios y gram negativos aerobios. En el caso de los gram positivos aerobios, Staphylococcus aureus coagulasa negativo, Staphylococcus aureus meticilino sensible, Staphylococcus epidermidis y Streptococcus. En el caso de los gram negativos aerobios, Citrobacter, Klebsiella, Moraxella, Morganella, Enterobacter, Proteus, Providencia, Salmonella, Serratia, Shigella. Y por último, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis. Estos últimos 5 que acabo de nombrar no cumplen completamente con la categoría de gram negativos aerobios, pero están presentes dentro del espectro de la ceftriaxona. ¿Cuál es la farmacocinética de la ceftriaxona? Su administración es por vía intravenosa o intramuscular. Tiene una unión a proteínas entre un 80 y un 95%. La concentración en líquido cefalorraquídeo es entre un 3 y un 10%, pero en el caso de meninges inflamadas puede aumentar hasta un 17%. Recuerden que cuando hay una inflamación de las meninges aumenta su permeabilidad, razón por la cual puede aumentar la concentración de droga. El tiempo de vida media es de 8 horas y la eliminación es biliar y renal. En cuanto a los efectos adversos, ¿qué cuidado se debe tener si se administra además vancomicina junto con ceftriaxona? Se debe tener en cuenta la posible potenciación de la nefrotoxicidad. La pregunta E. Si el paciente fuera un insuficiente renal, ¿qué consideraciones debería tener? Deben ajustarse las dosis de vancomicina en base a la función renal del paciente. Las dosis de ceftriaxona solo deben ajustarse en pacientes con insuficiencia renal con un clearance de creatinina menor de 10 ml por minuto. Se debe tener en cuenta que en el caso de ceftriaxona también deben ajustarse las dosis en caso de disfunción renal y hepáticas graves. El fallo renal puede llevar a precipitados de ceftriaxona en la vesícula biliar que pueden acompañarse o no por síntomas de obstrucción. Actualización en relación al ejercicio número 4. Hace un par de años que se encuentran disponibles un nuevo grupo derivado de glucopéptidos que son los lipoglucopéptidos. Estos agentes incluyen a la telavancina, dalbavancina y oritavancina. Este nuevo grupo comparte el mecanismo de acción con los glucopéptidos, pero tienen la capacidad de anclarse a la membrana celular bacteriana, permitiendo mejorar su potencia.
Las principales diferencias son farmacocinéticas. Si bien telavancina puede administrarse una vez al día, dalbavancina y ortivancina se administran semanalmente por sus vidas medias extremadamente largas, 10 días aproximadamente. Las reacciones adversas son similares. La telavancina agrega la capacidad de poder prolongar el QT. Y ambos grupos también comparten las indicaciones. Ejercicio número 5. Paciente de 22 años con fiebre de 2 días de evolución, odinofagia y cefalea, consulta a la guardia del hospital. Al examen físico presenta adenopatías submaxilares bilaterales dolorosas y en las fauces se observa lo siguiente. Sobre la superficie de la lengua, una coloración grisácea tirando a blanquecina, un fondo eritematoso y sobre una de las amígdalas, principalmente la izquierda, se puede llegar a observar una estructura de color blanquecino. Pregunta A. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? Una faringoamigdalitis de etiología variable. ¿Cuáles son las posibles etiologías? Bacterianas, menor a un 20%, que puede estar dado por Streptococcus beta hemolítico de grupo A, que es entre un 15 y un 20%, y menor frecuencia Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus beta hemolítico de grupo C, como así también de grupo G. Mientras que las causas virales es mayor al 80%. Un 20% está englobando el rinovirus, seguido del virus de influenza, parainfluenza, coronavirus, adenovirus, enterovirus, virus sincicial respiratorio, herpes virus, Epstein-Barr o el virus del HIV. Existen pocas características clínicas que permiten identificar a los agentes causales. Algunos de los signos y síntomas que ayudan a diferenciar la etiología viral de los cuadros debido a un estreptococo beta hemolítico de grupo A, aunque no sean definitorios, se muestran en la siguiente tabla. En el caso del estreptococo beta hemolítico del grupo A, su inicio es súbito, una fiebre mayor a 38 grados. Vamos a ver a nivel de las amígdalas un exudado purulento. Los síntomas asociados son infrecuentes. Adenopatías cervicales anteriores dolorosas. La edad tiene un pico de incidencia entre 3 y 14 años, o sea que afecta la niñez y parte de la adolescencia. Y se presentan principalmente una época del año en donde es el invierno y el inicio de la primavera. En el caso de la faringoamigdalitis de etiología viral, su inicio es más bien gradual. La fiebre está entre 37 y 38 grados. Las amígdalas raramente presentan un exudado. Posee síntomas asociados como rinorrea, conjuntivitis o tos. Las adenopatías son infrecuentes. La edad se presenta mucho en adultos y no tiene una época del año específica, sino que se puede presentar durante todo el año. Hay que tener en cuenta que la experiencia clínica no es un factor suficiente para definir de forma acertada el diagnóstico de faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Qué conducta o conductas tomaría? Debemos tener en cuenta los criterios de Centor, que son una herramienta de predicción clínica cuya sensibilidad es de un 75%. Estos criterios engloban una fiebre mayor a 38 grados, ausencia de tos, adenopatías cervicales anteriores y exudado amigdalar. Todos estos dan un puntaje de 1. Además, se tiene que tener en cuenta la edad, que es entre 3 a 15 años, que es un punto, entre 15 y 45 años 0 y mayor a 45 años se resta un punto. Se realiza una cuenta y se obtienen los resultados. Entre 0 a 1 punto no se realiza un estudio microbiológico, ya que el riesgo de infección por estreptococo beta hemolítico de grupo A es muy bajo, entre un 2 a un 6%. Si el paciente arroja 2 a 3 puntos, el estudio microbiológico se realiza, pero solo se trata si este es positivo, bien, ya que el riesgo es entre un 10 y un 28%. En cambio, si el puntaje me arroja entre 4 y 5 puntos, el estudio microbiológico se realiza y se inicia el tratamiento antibiótico de forma empírica, ya que el riesgo es un poco más elevado, entre un 38 y un 63%. Para el diagnóstico microbiológico, si bien el gold standard es el cultivo de fauces, el resultado demora entre 24 y 48 horas, por lo que no es útil para decidir el tratamiento de forma inmediata. Por este motivo se prefieren los test rápidos como el strep test para detección de antígenos bacterianos,
aunque no están siempre disponibles en todos los centros de atención. En el caso de tomarse el cultivo, el tratamiento antibiótico puede iniciarse ante alta sospecha de infección estreptocócica y suspenderlo si el cultivo es negativo a las 24 horas, o se puede diferir el inicio de la antibioticoterapia hasta conocer el resultado del mismo. Es muy importante esto, la demora en el inicio del tratamiento antibiótico no disminuye la efectividad del antibiótico en prevenir la fiebre reumática, incluso cuando es administrado hasta 9 días después de comenzado el cuadro agudo, y en cambio sí evita tratamientos innecesarios. Si el cultivo es negativo, obviamente no se debe realizar tratamiento antibióticos. Esto es muy importante, ya que al esperar esos 9 días, una persona no va a tomar los antibióticos de forma innecesaria y no va a generar resistencia a los mismos, el cual es un gran problema hoy en día. Pregunta B. Ante el test pedido por usted, cuyo resultado fue, en este caso tenemos dos posibilidades, o puede ser positivo o puede ser negativo, y eso también depende mucho de cuál va a ser la indicación que nosotros le vamos a dar. En el caso de que haya sido positivo, o sea, el strep test, usted le puede indicar penicilina, que es la primera línea, ya que no se han reportado casos de cepas de estreptococo beta hemolítico de grupo A resistentes a penicilinas. También se puede dar amoxicilina, que es una alternativa, o en el caso de los que son alérgicos a las penicilinas, podemos optar por claritromicina, acitromicina o clindamicina. Tengamos en cuenta, y esto es muy importante, que la amoxicilina, la ampicilina y combinaciones con inhibidores de beta-lactamasas, bien, como el ácido clavulánico, no han demostrado mejores resultados. Son más costosos y su espectro ampliado favorece la aparición de resistencia bacteriana para otros agentes. En el caso de que el test que nosotros hayamos pedido haya sido negativo, bien, en este caso el tratamiento que le vamos a indicar es sintomático, antiinflamatorios no esteroides para el caso de la inflamación, paracetamol para el dolor, dieta blanda, fría y un anestésico tópico. Pregunta C. Suponiendo que le indicó el antibiótico, ¿sobre qué aspectos de la paciente debería indagar primero? Lo principal que hay que indagar es que si existe algún historial de alergia a la penicilina, el cual es muy importante, conocer la función renal para adaptar las dosis y conocer si el paciente está tomando otros fármacos que pudieran interactuar con la penicilina. Pregunta D. ¿Qué otros gérmenes son sensibles al antibiótico que usted indicó? Están los estreptococos de grupo A, C y G, Staphylococcus epidermidis, meningococo, Listeria monocytogenes, Clostridium nola difficile, Bacillus anthracis, Treponema pallidum, Leptospira interrogans, Actinomyces y por último Staphylococcus aureus meticilino sensible, Streptococcus pneumoniae y gonococo. Estos últimos tres se marcan aparte porque si bien están dentro del grupo del espectro, no se utilizan como primera línea ya que hay una alta resistencia a los mismos. Siguiendo con el mismo ejercicio, a las 24 horas de iniciado el tratamiento, la paciente regresa a la guardia por presentar un rash eritematoso generalizado y dificultad para respirar. La pregunta E. Explique los distintos tipos de hipersensibilidad que se pueden presentar ante un beta-lactámico. Bien, hay tres tipos de reacciones que dependen mucho del rango horario o del rango de tiempo en el cual se van a presentar. Puede ser inmediata, acelerada y retardada. En el caso de inmediata, dentro de la primera hora y es mediada por inmunoglobulinas E. En el caso de la acelerada es entre 1 a 72 horas y también va a estar mediada por inmunoglobulina E en mayor parte. Y la retardada mayor o superior a 72 horas, donde vamos a ver que están involucrados anticuerpos, complejos inmunes o también mediada por linfocitos. Las reacciones más frecuentes y serias son aquellas mediadas por hipersensibilidad inmediata, las de tipo 1 con presencias de inmunoglobulina E específicas responsables de estas reacciones. De todos los fármacos, la penicilina es la causa más frecuente de la anafilaxia.
La reacción anafiláctica por penicilina y la urticaria con edema de glotis está mediada por inmunoglobulina E. Sensibilizantes de piel que atacan la superficie de mastocitos y células cebadas producen la desgranulación de los mismos con la liberación de mediadores, principalmente histamina. Las manifestaciones de hipersensibilidad inmediata incluyen urticaria, angioedema y broncoespasmo, entre otras, y estas reacciones pueden presentarse dentro de la primera hora de utilizado un fármaco, como reacciones inmediatas, o entre 1 a 72 horas dentro de su uso como reacciones de tipo aceleradas. El mecanismo de los exantemas maculopapulares y toxicodermias en general no está claramente definido, pero existe un número creciente de evidencias que apoyan un mecanismo celular o mixto, con participación de linfocitos T específicos de los fármacos o metabolitos incriminados. Si bien la mayor parte de las reacciones aceleradas se consideran mediadas por inmunoglobulina E, al igual que las reacciones inmediatas, pueden incluirse en este grupo algunos exantemas maculopapulares y otras reacciones que se inicien dentro de este plazo, que no correspondan a un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 1. La anemia hemolítica es una infrecuente complicación de las terapias con altas dosis de penicilina. Ella está mediada por un mecanismo de tipo 2, en las que se une un anticuerpo de isótopo IgG contra penicilina o sus metabolitos, a proteínas en la superficie del eritrocito. Ocasionalmente los pacientes desarrollan neutropenia y trombocitopenia inducida por penicilina por mecanismos análogos a los que producen anemia hemolítica. Se han descrito casos de enfermedad del suero en relación a la utilización de beta-lactámicos, cuyo mecanismo está asociado a la producción de complejos inmunes o hipersensibilidad de tipo 3. Esta enfermedad se caracteriza por rash, fiebre, adenopatías, artralgias e incluso proteinuria, síntomas que se presentan en la primera o segunda semana de tratamiento, pero pueden ocurrir más precozmente o incluso después de finalizar la terapia con este agente. Tengan en cuenta, es importante destacar que un primer tratamiento con un beta-lactámico en un individuo que no los ha utilizado previamente puede constituir la oportunidad de sensibilización al mismo. En este caso, lo más probable es que la manifestación clínica comience después de varios días de su utilización. La pregunta F. ¿Existe reacción cruzada entre los distintos beta-lactámicos? Todos los beta-lactámicos tienen la posibilidad de despertar reacciones inmunológicas cruzadas entre sí. Esta capacidad alergénica cruzada es debida a la semejanza de sus cadenas laterales. Sin duda, y en relación a la frecuencia de su utilización, las más estudiadas son las reacciones cruzadas entre penicilinas y cefalosporinas. Los estudios inmunológicos han demostrado reactividad cruzada con las cefalosporinas de primera generación, en hasta un 20% de los pacientes que son alérgicos a la penicilina. La frecuencia con cefalosporinas de otras generaciones es mucho menor. En promedio se considera que la reactividad cruzada entre penicilinas y cefalosporinas es aproximadamente de un 10%. Los carbapenemos tienen un alto grado de reactividad cruzada con el resto de los beta-lactámicos y son fármacos a evitar en caso de alergia a las penicilinas. Respecto a los monobactamos, cuyo prototipo es el Astreonam, por contener una estructura diferente, no se ha descrito casos de reactividad cruzadas con otros beta-lactámicos, excepto con ceftazidima, ya que comparten la misma cadena lateral. ¿Qué conducta debe tomar usted en este caso? Suspender inmediatamente el uso de beta-lactámicos y rotar el esquema antibiótico. De ser necesario ante una nueva indicación y falta de alternativa terapéutica, podría probarse en hacer pruebas de desensibilización. Ejercicio número 6. El señor López entra a una guardia con un cuadro de diarrea. Ahí se diagnostica que es una colitis pseudomembranosa. El residente de primer año, recordando que el espectro de la vancomicina incluye a Clostridium difficile, decide aplicarle 500 miligramos intravenoso cada 6 a 8 horas, como dice su vademecum. Pasados 2 días, el cuadro clínico del señor López había empeorado. Pregunta A. ¿Cuál es el espectro de la vancomicina?
Solo gram positivos. Staphylococcus aureus meticilino resistentes, Staphylococcus coagulasa negativo meticilino resistente, Streptococcus viridans, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogen, neumococo, enterococo, Listeria monocitógenes, Clostridium difficile, Bacillus anthracis y Actinomyces. Pregunta B. ¿Se equivocó el residente y en qué? Sí, se equivocó. Si bien la elección del fármaco fue correcta, el problema radica en la vía de administración. Esta debió ser administrada por vía oral, cuya dosis es 125 miligramos cada 6 horas, pudiéndose aumentar hasta 500 miligramos 4 veces al día en los casos más graves con distensión abdominal, colitis tóxica o ilio. Ejercicio número 7. Se presenta en la guardia un paciente de 35 años al que usted le diagnostica sinusitis. Pregunta A. ¿Qué síntomas debió haber presentado este paciente? Si bien el enunciado no lo especifica, vamos a suponer que es una sinusitis aguda. Los síntomas de la sinusitis aguda a menudo incluyen los siguientes: secreción espesa, amarillo-verdosa por la nariz o por la parte posterior de la garganta, obstrucción o congestión nasal que dificulta la respiración por la nariz, dolor, sensibilidad, hinchazón y presión alrededor de los ojos, mejillas, nariz o frente que empeora al agacharse. Otros signos y síntomas: malestar general, presión en el oído, dolor de cabeza, dolor en los dientes, sentido del olfato alterado, tos, mal aliento, fatiga y fiebre. ¿Qué estudios complementarios solicitó para confirmar su diagnóstico? Estudios de imagen como una radiografía de los senos frente y perfil para ver acumulación de secreciones. En algunos casos suelen solicitarse tomografías para una mejor definición. Es importante aclarar que el diagnóstico es clínico. Los estudios deberían pedirse en caso de complicaciones. Pregunta B. ¿En qué gérmenes piensa como posibles causales? Tengan en cuenta que la sinusitis aguda en pacientes inmunocompetentes en la comunidad es casi siempre viral. Por ejemplo, rinovirus, influenza o parainfluenza. Un pequeño porcentaje desarrolla infección bacteriana secundaria por Streptococcus, Pneumococos, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis o Staphylococcus. De vez en cuando, un absceso dental periapical de un diente maxilar se extiende a los senos paranasales superpuestos. Las infecciones agudas intrahospitalarias son a menudo bacterianas y los microorganismos típicos son Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis y Enterobacter. Continuando el ejercicio, inicia el tratamiento con amoxicilina y ácido clavulánico 500 miligramos cada 8 horas. ¿Cuál es el fundamento de dicha asociación? La producción de beta-lactamasas constituye el principal mecanismo de resistencia a antibióticos beta-lactámicos. El ácido clavulánico es un inhibidor natural e irreversible de beta-lactamasas. Por lo tanto, cuando se asocia a la amoxicilina, se conserva el efecto bactericida de la misma y además se incorporan a su espectro de actividad las cepas productoras de beta-lactamasas. Pregunta D. ¿Qué gérmenes se vuelven sensibles a dicha asociación? Entre las bacterias podemos incluir Staphylococcus aureus meticilino sensible, Moraxella catarrhalis, Haemophilus, algunas cepas de Escherichia coli, la familia de los Proteus, Salmonella shigella, Klebsiella pneumoniae, gonococo y anaerobios, además de mantener su actividad frente a bacterias que no producen beta-lactamasas como Streptococcus pyogen y Streptococcus pneumoniae. Así damos por terminado la resolución del trabajo práctico número 6. Espero que les haya servido y nos estamos viendo hasta la próxima.